Episodio número 3101. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 24 de abril. Una luz para los gentiles. En el marco de esta lección número 4, las naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7 y el versículo 14. La verdad es que esto ha sido una gran bendición, la cual podemos compartir con cada uno de ustedes. Para hoy estaremos escuchando el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Estaremos también completando así la serie de los 3 comentarios que ya tenemos acostumbrado compartir, y también ya en la siguiente lección estaríamos haciendo el repaso de toda la semana. Por lo tanto, al final del programa estaremos compartiendo también la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Recomendarle que siempre vayan a nuestro canal, vayan incluso al canal que tenemos en WhatsApp, donde ustedes pueden ver no solamente el comentario que hacemos diario de la lección de Escuela Sabática, sino también otros contenidos que Omar tiene disponibles. Así que pueden simplemente solicitarlo al número que daremos al final del programa para así poder añadirse a ese canal vía WhatsApp. Aquellos que no lo hayan hecho, porque obviamente sabemos que muchos ya lo están siguiendo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos ilustres y podamos extraer el máximo de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. Eso me encanta de la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros necesitamos enfatizar. El hecho de que Dios haya dado su vida por nosotros es un indicativo de que Él quiere salvarnos. El interés de Él no es condenarlo, como mucha gente están calculando siempre y siendo condenados y atormentados quizás por su ignorancia de la realidad de la bendición de Dios. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan así a otros a reflexionar. Idealmente, la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios debería ilustrar el carácter divino. Eso es el ideal, pero no es la realidad. Usted y yo necesitamos ser sinceros de que no vivimos posiblemente a la altura de lo que deberíamos. Aunque, obviamente, Apocalipsis 14 habla de este grupo selecto, Apocalipsis 14:12, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o la fe de Jesús. Si los israelitas hubieran actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado,
las naciones paganas se habrían acercado a ellos de una manera pacífica y deseosas de saber más acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como lo demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. Y es increíble porque esto fue provocado, esto fue inducido. La misma Biblia nos enseña la trágica historia de Ezequías, quien fue un rey que Dios le había dado la oportunidad de demostrar a su Dios, de testificar a su Dios, pero en ese sentido lo que hizo fue todo lo contrario. Se puso a estar exhibiendo su riqueza, su fama, en vez de exhibir la sanidad que Dios le había hecho, pero eso conectó y ellos, eso fue lo que llevaron. Hay mucha riqueza, hay mucho oro, hay muchos utensilios sagrados, bonitos, y ahí eso se gestó. Así que se lo buscó el mismo pueblo por vez tras vez fallar al plan divino, incluyendo Ezequías, quien fue un rey bueno originalmente, pero ahí cometió un grave error. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado a la perfección cómo es Dios. Pero su ejemplo perfecto, que ciertamente produjo convicción en los corazones, tenía la intención de ser una invitación. Eso es lo que dice la Biblia y definitivamente eso es lo que creemos. La Biblia dice qué ejemplo Él nos ha dado para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. No se trata de traer a Cristo, en ese sentido, rebajarlo a nivel de pecadores, sino que los pecadores, que somos todos, podamos llegar a Jesús. El llamado del mensaje de los tres ángeles, proclamado por su iglesia, no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación y tribu, lengua y pueblo. También se predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. ¿Qué nos enseñan entonces los siguientes pasajes acerca del papel que Dios quiere que su pueblo cumpla en el mundo? ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nosotros mismos? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Números 14, del 17 al 21. Ahí vamos a dar la respuesta con el texto fresco en la mente. Luego vamos a estar leyendo Isaías 42, 6, también 49, 6 y 63. Ahí también daremos la respuesta. Y luego Apocalipsis 18, del 1 al 4. Este texto será leído 2 veces porque hay una siguiente pregunta, pero primero vamos a responder la primera y luego vamos a ver la siguiente pregunta para entonces dar la respuesta. Todo va a ser guiado y en este momento, sí, acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Números capítulo 14, versículos 17 al 21. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Ahí está lo que dice Números
14 del 17 al 21. Así que vamos a ir respondiendo con este texto en mente. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del papel que Dios quiere que su pueblo cumpla en el mundo? ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nosotros mismos? Sobre esta pregunta sumamente interesante, aquí escribí: Dios quiere mostrar su gloria a través de su pueblo, incluso cuando éste ha fallado. La gracia siempre busca redención para testimonio. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Ahí está entonces la primera respuesta. Ahora veamos lo que dice Isaías 42:6, 49:6 y 60:3. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dice: poco es para mí que seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahí está lo que dice Isaías 42:6, 49:6 y 60:3. Respondamos también de la misma manera. Nuestro propósito no es quedarnos con la luz, sino reflejarla. El pueblo de Dios no existe para sí mismo, sino para impactar a las naciones. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? La siguiente pregunta tiene la respuesta en Apocalipsis 18 del 1 al 4. Acompáñame a este texto una vez más a la santa palabra de Dios. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 18, los versículos del 1 al 4. Ahora sí, respondamos a esta pregunta. Dios está llamando a sus hijos fuera de Babilonia. Nosotros somos su voz, su último llamado. Debemos predicar con urgencia y con pasión. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Nuevamente entonces se nos invita a leer Apocalipsis 18 del 1 al 4, pero yo creo que el tiempo está más que preparado para antes de hacer esta nuevamente relectura y también dar la respuesta a la última pregunta. Vamos a escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy trae un comentario sin desperdicio, precisamente acerca de esta situación que hablábamos ayer de la unión de la Iglesia y el Estado. Bienvenido, pastor y profesor. El tema de la unión de la Iglesia y el Estado ha sido bastante estudiado y discutido. Sabemos que durante la Edad Media muchos cristianos sufrieron persecución por causa de esta práctica. La Iglesia utilizó al Estado para imponer sus reglamentos religiosos. Y el Estado utilizó a la Iglesia para imponer sus políticas. Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos a los profetas que están
condenando a los reyes y a los dirigentes de Israel porque han desamparado al huérfano, a la viuda, al necesitado, al sufriente, al extranjero. Y aun cuando buscamos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista condena a Herodes porque tiene como mujer a la esposa de su hermano. Todo esto debemos verlo desde un punto de vista teocrático. Israel, aunque estaba bajo una monarquía, se supone que Dios dirige al rey, que hay una teocracia en esa monarquía. Bueno, hoy en día no tenemos eso. Hoy en día no estamos en una teocracia. Hoy en día lo que tenemos es un secularismo. Inclusive la misma religión se está secularizando, eso que se le llama el secularismo religioso. Esto no quiere decir que nosotros nos descuidemos con las personas necesitadas. Lo que debemos es tener mucho cuidado con nosotros hablar sobre estos temas de tal naturaleza que la gente no se confunda. Nuestra práctica debe ser la práctica de Jesucristo. La práctica de Jesucristo está en Mateo 4:23, donde dice que Jesucristo enseñaba la palabra de Dios, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Esa debe ser nuestra práctica hoy en día. Inclusive Jesucristo, cuando se tuvo alguna relación con el Estado, se puede decir fue una relación mínima y fue hasta indirecta. ¿Por qué? Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, a Jesucristo le dice en el versículo 31, cuídate de Herodes que te anda buscando para matar. Jesucristo dice, decida esa zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Pero Jesucristo no se lo dice a Herodes, se lo dice a los que le están advirtiendo, vete de aquí que Herodes te anda buscando para matar. Y también en un momento Jesucristo le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de Herodes, es decir, guárdense de las falsas enseñanzas y de las malas prácticas de Herodes. Eso es Marcos 8:15. Pero Jesucristo tampoco se lo dice a Herodes, se lo dice a sus discípulos. Y sabemos que Jesucristo en otra ocasión estaba ante Herodes cuando estaba ya en su último día y le iba a crucificar. Y Jesucristo no contestó nada a Herodes. Y aún a Poncio Pilato, cuando estuvo con Poncio Pilato, no le habló de política, le habló de su reino. Yo soy rey como tú dices, y yo para esto he nacido, y yo vine para dar testimonio de la verdad. Y tú no tienes poder sobre mí si no se te da ese poder desde arriba. O sea, está tratando de llevar a Poncio Pilato al punto de la salvación. Aunque Poncio Pilato rechazó este punto de salvación. Esa debe ser nuestra práctica. Enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y dolencia, como dice Mateo 4:23. Juan 13:15 dice, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Son palabras de Jesucristo. Entonces usted dice, bueno, pero esto está en el contexto de la Santa Cena. Jesucristo le está diciendo a los discípulos que se laven los pies como él también le estaba lavando los pies para dar muestra de humildad. Bueno, y que entonces de 1 Juan 2:6, cuando dice, o donde dice el que dice que está en él, que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esa debe ser nuestra práctica. Jesucristo nos lo dijo. Estamos para enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y sanar toda enfermedad y dolencia. Hay muchos grupos que están hoy en día hablando de defender a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los extranjeros, a los sufrientes. Y no se le quita sus méritos. Pero muchos de esos grupos, si no todos, tienen agendas políticas, agendas de grupos. No son agendas para predicar el evangelio, para dar estudio bíblico, para bautizar a la gente, para traer a la gente a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos hacer la diferencia. Nosotros hacemos esto con el objetivo de que la gente conozca a Jesucristo como Salvador personal. Que a fin de cuentas sabemos que la unión de la iglesia y el Estado se va a hacer y se va a dar cuando tanto el Estado como la iglesia impongan el domingo como día de reposo y pongan a un lado el sábado y empiecen pues a imponer esta práctica de tal naturaleza que el que no haga conforme a la voluntad de la iglesia y el Estado va a ser también perseguido. Estamos en un contexto secular
donde el secularismo religioso se va a unir con el Estado y el Estado con la Iglesia secular para imponer sus prácticas. El Estado, sus prácticas políticas, y la Iglesia, sus prácticas religiosas. Poderoso, sumamente cargado de buena información sobre la preocupante tendencia de la unión de la Iglesia y el Estado, señalando que lo que pasó en el tiempo de Cristo, lo mismo ha de acontecer en nuestros días. No hay dudas que a lo largo de la historia, cuando la Iglesia ha buscado poder político, lo ha hecho sacrificando la fe. Pero qué bueno que, aunque nos persigan, aunque nos señalen, como usted dice, doctor, no nos dejemos arrastrar con las prácticas seculares de este mundo mezcladas en la Iglesia. El llamado es a que permanezcamos fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos. Eso es lo que necesitamos hacer, y en medio de toda esta situación, que incluso conecta con esto que estamos viendo, una luz para los gentiles. Para hacer luz, no debemos dejar que las tinieblas nos arropen, sino vivir vidas consagradas al Señor. Nuevamente se nos invita a leer Apocalipsis 18, del 1 al 4, el llamado de Dios a su pueblo para que salga de Babilonia, para responder a la pregunta, ¿cómo sucederá esto? En otras palabras, ¿cómo podremos nosotros como iglesia, que no está en Babilonia, ser utilizados por Dios para llamar a su pueblo que todavía sí está en ella? Nuevamente vamos a leer Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí está lo que dice Apocalipsis 18 del 1 al 4, una vez más. Y ahora yo creo que estamos más que preparados para dar la respuesta a esta pregunta de cómo sucederá esto, de que, en otras palabras, ¿cómo podremos nosotros como iglesia que no está en Babilonia ser utilizados por Dios para llamar a su pueblo que todavía está en ella? Sobre esa pregunta aquí escribí, a través de un testimonio claro, distinto y lleno del Espíritu Santo. Solo una iglesia separada del mundo puede llamar al mundo a salir de él o a salir de Babilonia, porque Babilonia también en este caso es el mundo. No podemos rescatar a otros de Babilonia si vivimos como babilónicos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que definitivamente debemos ser una luz para los gentiles, para todas las naciones. Necesitamos predicar el Evangelio de Cristo y poder, en ese sentido, no tener unión la iglesia y el Estado, el mundo y la iglesia, porque definitivamente lo único que nos une es que vivimos en este planeta, pero no debería de unirnos los ideales que practica el mundo, donde la vanagloria, los deseos de la vida, los deseos de la carne, el deseo de satisfacer los más mínimos deseos, cuando Dios nos llama a vivir una vida abnegada, una vida de amor, de sacrificio. Claro está que hay deleite en eso, hay deleite en servir al Señor, pero es un gusto
es un deseo, es un anhelo totalmente diferente. Por eso estamos llamados a ser luz para las naciones. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en nuestras vidas, en todas estas decisiones y dejar de hacer concesiones con el mundo, que podamos parar con cualquier cosa que nos esté arrastrando al pecado y podamos aferrarnos a ti, no importa lo que suceda. Que tú bendigas a cada familia, a cada oyente, a cada persona que ha podido recibir tu palabra en esta hora y que siempre podamos contar con tu presencia en cada paso de nuestra vida. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 4, Las Naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7 y el versículo 14, Daniel capítulo 7 y el versículo 14, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y como en cada cierre del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden, pueden marcar a 2 números vía WhatsApp. Pueden marcar directamente al de Omar Medina, al 484-838-8989, 484-838-8989, y también pueden marcar directamente a su servidor, también vía WhatsApp, al 484-599-2831. Repito, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.